Buenos días, hermanos. Conozco personas que en un entierro por primera vez han escuchado el Evangelio y se han convertido. Otras lo han sido en una boda. Otras personas se han convertido en una presentación. Por curiosidad, ¿qué es una presentación? Me acerco. Y sí, tenemos que aprovechar esos momentos que viene gente a nuestra iglesia, que quizá por otros motivos no vendrían, pero por estos motivos vienen y escuchan el Evangelio. Debemos de orar y ser lo más respetuosos, no sé cómo decirlo, cada uno de nosotros, ocupando nuestro asiento con reverencia, atendiendo a las personas que vienen, siendo afable, empatía con las personas que vienen. Es que, hermano, no hay otra manera de alcanzar a las almas. Pues eso, oremos y estemos pendientes de las personas, que es la única ocupación que tiene la Iglesia de Archena y de Murcia y de toda España, alcanzar a las almas. Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo, vamos a seguir con la vista, el capítulo 27 de Mateo. Ya nos queda un solo capítulo, que es el 28, y yo ya no cojo más libros así de largo. Eso se hace muy largo, porque a mí me gusta versículo por versículo. Bien, nos encontramos en Mateo 27, versículo 57, y dice así la inspirada palabra de Dios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este vino a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. El título de mi mensaje es del miedo a ser una persona valiente. Los discípulos más pusilánimes que se convirtieron en lo más valiente. Estos versículos nos hablan, lo que hemos leído, nos hablan del entierro, del sepelio, del funeral de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tres ingredientes. Tres ingredientes vamos a ver en este pasaje. ¿Quién enterró el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Cómo enterraron el cuerpo del Señor Jesucristo? Y en último ingrediente, ¿quiénes fueron los testigos del entierro? Bien, vamos al primer punto. ¿Quiénes fueron los testigos del entierro del cuerpo del Señor? ¿Quiénes fueron los testigos? Comencemos nuestro estudio de este pasaje. Así, ¿quién enterró el cuerpo del Señor? Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, José de Arimatea. Es muy importante esto porque su cuerpo estaba allí, pero él no estaba allí. Ausente del cuerpo, presente al Señor, nos dice la Biblia. Esto es una esperanza, hermano, de todo cristiano, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Pero vamos a concentrarnos en quién enterró el cuerpo del Señor. Fue José de Arimatea. Vamos a ver. Yo lo veo raro. A mí se me hace extraño, yo no sé a ti, que Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé no enterraran al Señor. A mí eso se me hace raro. La Virgen María tampoco enterró al Señor. ¿A vosotros esto no se os hace raro? Los discípulos 3 años con él, la madre del Señor Jesucristo, y ellas no enterraron el cuerpo del Señor Jesucristo. Fue un hombre llamado José de Arimatea, que nunca más, sino aquí,
se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Hizo lo que hizo y ya jamás se vuelve a hablar de él, ni antes ni después. Ocurre lo mismo que con aquella mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, que todos la querían apedrear. Cuando el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya no se le volvió a hablar a esa mujer, ya no se oye en la Biblia decir nada de esa mujer. Solamente una vez la mujer se convirtió y ya desaparece del panorama bíblico. Ni antes ni después, solo se menciona en el entierro a José de Arimatea, en el funeral de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una persona muy interesante, hermano. Tiene muchas lecciones su vida. Vamos allá. ¿Qué sabemos de José de Arimatea? Era de Arimatea, era un pueblo del norte de Jerusalén, pero no sabemos nada más de José de Arimatea. Nuestro texto nos dice el versículo 57, vino un hombre rico llamado José. Habla la Biblia de que era rico, y era muy rico, puesto que tenía una tumba en Jerusalén ya lista para ser usada. Él pudo comprar una sábana de lino para envolver al Señor Jesucristo, y esto costaba muchísimo. Y también sabemos que era muy rico, por otro pasaje que dice que era miembro muy distinguido del Sanedrín. Era una persona muy importante, muy reconocida. La aplicación es que, hermano, no hay nada imposible para Dios. El mismo Señor nos dijo y declaró que es muy difícil, José de Arimatea era muy rico, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque los ricos son altaneros, orgullosos, soberbios, son autosuficientes. Los ricos son amantes de su dinero. El dinero es la idolatría, son idólatras de su dinero. ¿Para qué quieres ser salvo si ya lo tiene todo en la vida? ¿Qué necesidad de Dios? ¿Yo para qué quiero a Dios? Casi imposible. Pero en cambio, hermano, Dios salvó a José de Arimatea. Esto quiere decir que para el Señor no hay nada imposible. No hay ningún rico imposible. Él salvó a José de Arimatea como un gran trofeo de su poder, del poder de Dios. Y su gracia soberana lo hizo. Otra lección. Los ricos deben usar sus recursos para buenas obras. Así como José usó el dinero y su propiedad para la obra de enterrar al Señor Jesucristo, los ricos deben de poner su dinero al servicio de buenas obras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le aconseja a Timoteo diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero. Es que a veces no nos confundamos. El dinero ni está envenenado, ni pincha, ni mata. El dinero no hace nada de eso, lo deja y ahí se queda. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Y mira que de eso ya tengo experiencia. Pero ya una experiencia personal de que el dinero es la raíz de todos los males. Te provoca enemistades, te provoca dolor, te provoca que te calles porque eres cristiano. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo dice Timoteo, que dice, a los ricos de este mundo, le dice a Timoteo, Pablo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y conozco a estas personas ricas que al final he dicho, ¿ves? ¿Para qué todo esto? Te has marchado. Te has marchado prematuramente.
Sin duda alguna, José de Arimatea fue un gran testimonio de esto que dice Pablo. La mejor obra del mundo que él pudo hacer con su dinero, José de Arimatea. Él enterró a nuestro Señor Jesucristo. El texto nos da otro dato más importante. 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Había sido discípulo de Jesús. Esto es lo más importante. Él era discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero no que era uno de los 12, ni de los 70. En Antioquía se le empezó a llamar cristiano. Un cristiano es un discípulo, un seguidor, un alumno del Señor Jesucristo. De eso, hermanos, se trata la cristiandad, de ser un discípulo, un seguidor, uno que aprende del Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos de nuestros amigos, como ocurrió en el entierro, que allí estuvimos presentes nosotros. Eso es lo que queremos nosotros, de que personas escuchen el Evangelio, amigos escuchen el Evangelio, vecinos, hijos. Si nos distinguimos de algo, es nosotros los cristianos, es el amor hacia las personas, que no se pierdan. ¿Cómo quiero yo que se pierdan mi hermana, mis cuñados? Yo no quiero que la gente haga una simple decisión y vengan a la iglesia e incluso se bauticen y ocupen su asiento en la iglesia puntualmente, no siempre, sino que sean seguidores del Señor todos los días, en toda la peregrinación de su vida, que se conviertan y que quieran aprender y que amen al Maestro. Esa es la intención de la Iglesia, que para eso Dios ha instituido la Iglesia, aquí en Archena y en Cieza y en Bulla, y bueno, ya en el mundo entero. La Iglesia está para ensalzar el Evangelio, para proclamar a Dios. La gran comisión, ¿de qué se trata? Ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, la enseñanza es que es importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y otra cosa, y una promesa de Dios para tu vida. Y he aquí, seas joven, seas mayor, estés en el ocaso de tu vida o estés en el inicio de tu vida. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Menuda promesa, menudo compromiso tiene el Señor con nosotros, de decir que yo estoy todos los días contigo, hasta el fin del mundo. Tenemos aquí otra descripción, otro dato. José de Arimatea, ya os digo, me gusta sacar de los versículos detalles. Era un miembro noble del concilio. Aquí noble significa muy bueno, era un miembro noble. La palabra específica significa que era una persona muy distinguida, muy honorable, era noble del concilio, y estas palabras no nos impactan, pero en aquel tiempo le decía a alguien que José de Arimatea es un miembro noble del concilio y quedaban impactados. En Ceutí hay un campo de fútbol maravilloso y una vez fueron allí todos los políticos, el presidente de la comunidad autónoma, el concejal fulano, mengano. Vosotros penséis, yo estaba haciendo deporte, dándole vuelta al campo, y yo veo a toda la trupe. ¿Vosotros penséis que a mí me impactaron? En absoluto. Ya los conozco. Seguí mi marcha, ellos vieron, aquí hay que poner esto, aquí hay que poner lo otro, haced lo que queráis. Pero si tú a alguien en aquellos tiempos decías que eran miembros del concilio, quedaban impactados. Miembro noble significa que era un senador, como si dijéramos un político importante, que tenía un peso importante político. Ese era José de Arimatea. Pero para nosotros lo más importante no es eso. Lo más importante que nos dice el texto es que esperaba el reino de Dios.
el Mesías. Él esperaba la manifestación del reino de Dios. Él oraba todos los días. Venga tu reino, lo hacía todos los días. Él había creído, José de Arimatea, había creído en el mensaje del Señor Jesucristo. Él que había creído arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el mismo Señor Jesucristo, que se ha acercado a nosotros. Es el mismo en persona el Señor Jesucristo. Y esto era algo en José de Arimatea, algo real, tan real que nos dice, y había un varón llamado, en Lucas nos dice, y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio, y añade, varón bueno, bueno y justo. Varón bueno y justo. Ahora hablaremos también un poco de eso. Otro pequeño detalle, pero también muy importante en cuanto a José de Arimatea, en el mismo contexto, en el entierro de nuestro Señor Jesucristo, que dice que era un varón bueno y justo, exacto, he leído aquí. Su testimonio delante del hombre era ser un hombre bueno. El testimonio de José de Arimatea, en general, a pesar de que ser un senador, no estaba distante del pueblo, era un hombre bueno, justo. Él no robaba. Era un hombre generoso. Era un hombre honesto. Él no mentía. Él no era hipócrita. No era hipócrita. Decía siempre la verdad. Intercedía por los pobres. Amaba a su esposa. Amaba a su hijo. Los cuidaba. Amaba a sus enemigos. Él tenía gozo. De todos estos detalles que os estoy diciendo, quedároslo. Él tenía paz. Él tenía paciencia. Solo el cristiano que está esperando el reino de Dios puede ser realmente bueno y justo. Solo el cristiano. Porque él creyó en el Señor Jesucristo realmente de corazón. No somos buenos y justos para ser cristianos. Somos buenos y justos porque somos cristianos. No sé si entendéis este juego de palabras. No somos buenos y justos para ser cristianos. Es que quiero ser cristiano y tengo que ser bueno y justo. Somos buenos y justos porque previamente hemos nacido de nuevo. Porque somos cristianos, somos buenos y justos. Y si no es así, pues yo me atrevo a decir que pongo en cuarentena a estas personas. Las pongo en cuarentena. Eso fue lo que pasó en la vida de José de Arimatea, que era un hombre bueno y justo. Dios le transformó. Dios le transformó. Y llegó a ser una persona buena y justa delante de Dios y delante de los hombres. Nuestro texto nos dice que José fue un discípulo, fue un cristiano, pero veamos lo que dice otra cosa. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió, y se llevó el cuerpo de Jesús. También, sigue la Escritura, Nicodemo, ahora tenemos a otro, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras. Tomaron pues entre los dos el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, según es costumbre sepultar a los judíos. Aquí nos informa de otro detalle. Hay una descripción aquí un tanto triste, de verdad, y un tanto trágica. Pero Dios en su misericordia la sobrepasó, como si dijéramos, pasó por alto. Nicodemo, que era un discípulo, pero secretamente.
Nadie lo sabía. Nadie sabía que José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Nadie se había enterado. Ni su propia mujer sabía que era un discípulo. Triste y trágico. Qué triste, ¿verdad? A escondidas tenemos personas escondidas. Nos dice que por miedo a los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Aquí tenemos dos discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo, dos cristianos anónimos. Nadie sabía de ellos, por miedo a los judíos. Temían qué iban a decir las personas de ellos. Nicodemo, si recordáis, y sé que lo recordáis todos, había ido en una ocasión de noche a ver a Jesús, a escondidas, a entrevistarse con el Señor. ¿Qué iba a decir su esposa? Madre mía, si mi esposa se entera que he ido a visitar al Señor Jesucristo. ¿Qué iba a decir su familia? ¿Qué iba a decir el concilio? Si se enteran, me van a echar del concilio, voy a perder mi puesto político y el rango que tengo en la sociedad lo voy a perder. ¿Qué iba a decir el concilio? Pero, ¿cómo José, diría la gente, cómo José y Nicodemo, discípulos de un carpintero? No puede ser. Temían lo que iban a decir los judíos, temían su fama, temían por su puesto de ser reconocidos y señalados con el dedo. Además hay que tener en cuenta que los judíos habían dicho que cualquiera que siguiera a Jesús sería excomulgado, echado de la sinagoga, que era lo más triste que le podía pasar a un judío, que lo echaran de la iglesia. ¿Cómo le fueron abiertos tus ojos? Le preguntaron a los padres del ciego. Dice, claro, le tenían miedo a los judíos. Decían, no, nosotros no sabemos nada. Nosotros sabemos que nuestro hijo nació ciego, pero ¿cómo fue curado? Nosotros no lo sabemos. Y qué maravillosa la contestación de los padres. Edad tiene. Preguntarle a él. Él contestará por sí mismo. Se quitaron el compromiso. Edad tiene. Sabemos que es nuestro hijo, que está en nuestra casa, que es ciego. Pero cómo fue curado, no lo sabemos. Preguntarle a él, contestará por sí mismo. Edad tiene. Eso es lo que yo le digo a mi hijo. Cuando no quiero contestarle, digo, edad tiene, pregúntale tú. Ellos, si descubrían que seguían al Señor Jesucristo, serían excomulgados, que eran discípulos de Él. Entonces, pues estos, José de Arimatea y Nicodemo, iban a perder su puesto en el concilio. José y Nicodemo tenían mucho miedo de los judíos. En realidad, yo veo aquí dos hombres miedosos, pusilánimes. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, Dios tuvo compasión de ellos, Dios tuvo mucha paciencia con ellos. Y a la hora de la hora se convirtieron en las personas más valientes del mundo. Ni Pedro, ni Juan, ni la Virgen María, ni Andrés. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora ninguno de los 11 se atrevieron a enterrar al Señor Jesucristo. Pedro le había negado, los demás habían desertado, pero José y Nicodemo dieron el callo allí. Allí estuvieron dando el callo. Con valentía enterraron el cuerpo de su Señor. Hasta se nota en el lenguaje de Marcos. José de Arimatea, miembro noble del concilio. Fijaos cómo habla Marcos. Miembro noble del concilio. Y si me preguntan, Nicodemo y José de Arimatea, y si me preguntan, ¿quién le voy a decir que soy? Si soy pariente, si soy amigo. Pero fue y entró osadamente, con valentía, al gobernador. Yo quiero el cuerpo de Jesús. ¿Qué transformación tuvo que pasar en esos dos hombres? Hermano, es la misma transformación que debe ocurrir en cada uno de nosotros.
Tenemos que ser transformados, tenemos que ser alcanzados por el Espíritu Santo, tenemos que creer genuinamente de corazón al Señor, lo que Él dice, tener confianza en lo que Él dice. Tenemos que hacer eso, como hicieron estos pusilánimes miedosos, y lo hicieron, se llenaron de valor. Yo quiero el cuerpo de Jesús. ¡Qué transformación! Dios confunde a los sabios y ricos, a los soberbios. A la hora de la hora, Dios dio valentía a las mujeres, que más adelante se las menciona, a esos discípulos secretos que ellos enterraron el cuerpo del Señor. ¿Cómo enterraron el cuerpo del Señor? La segunda parte, versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de hacer rodar una gran piedra. Juan nos dice otros detalles más específicos. Nos dicen que enterraron al Señor Jesucristo conforme a la costumbre de los judíos. Pues dice que lo enterró Nicodemo trayendo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras. Tan solo enfatizar que el Señor fue sepultado conforme a la costumbre de los judíos. Y la idea no son los lienzos, el manto, los colores o el olor que echaban los perfumes esos que le aplicaban al cuerpo. El punto es que lo enterraron y lo sepultaron. Porque de verdad el Señor Jesucristo estaba muerto. De verdad, estaba muerto. Hemos escuchado tanto, lo recordamos en la Santa Cena como lo hemos hecho esta mañana, por cierto, magistralmente. Hemos adorado a Dios, hemos alabado a Dios con el corazón bien hecho, con orden, con reverencia esta mañana. Pero ojalá que nos impacte, que nos impresione tanto como impresionó lo que voy a decir a nosotros, como a José de Arimatea y a Nicodemo. Se acercaron al Gólgota, bajaron la cruz, la pusieron en el suelo y ahora hay que sacarle los clavos de las manos y de los pies. Hermano, eso a mí me impresiona. De un cuerpo hacer eso, sacarle los clavos. Yo me imagino a Nicodemo viendo esa cruz que se acordó de lo que le dijo nuestro Señor en la entrevista que tuvo de noche con él. Yo más o menos me imagino. Sabéis que Nicodemo fue a visitar al Señor de noche para que nadie le viera. Yo cuando venía a la iglesia al principio también sentía vergüenza y me subía ahí arriba, que nadie me viera. Y antes de que terminara Francisco Martínez el culto, me bajaba y me iba. Sentía vergüenza, hermano, de ser evangélico. Y lo hice muchas veces, bastante. Venía los domingos y me subía arriba, solamente me veía el que estaba aquí. Pero yo cuando decía amén ya me había ido. Era como José, como Nicodemo, a escondidas. Vino de noche Nicodemo una vez y él quería saber qué podía hacer Nicodemo para estar con Dios. ¿Qué podía hacer Nicodemo para entrar, hablando con el Señor, para entrar en el reino de los cielos? Cuando muera, le decía Nicodemo, quiero ir al cielo y estar con el Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Nuestro Señor le explica, aunque él no le pregunta, el Señor ataca al golpe. No empieza a darle rodea, ataca, el Señor ataca de golpe y le dice lo que le tiene que decir sin rodea. Él no le preguntó, le explica exactamente lo que él quería saber. Y una de las últimas palabras que le dijo el Señor a Nicodemo son de las más famosas del mundo. Pero Cristo le dice en 3:14, y como Moisés, en esa reunión que tuvo el Señor con él, y como Moisés levantó, le decía a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, Nicodemo.
¿Te enteras? Viendo, ahora mismo mi mente ve el Monte Calvario y veo a Nicodemo lejos del Monte Calvario. Y Nicodemo, yo pienso que pensaría, él me dijo, el Señor me dijo que se ha levantado. Ahora lo entiendo. Cuando me lo decían no entendía nada. Ahora lo entiendo. Que veo la cruz allá, desde lejos, levantada. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lo entiendo. Y nuestro Señor le continúa y le dice a Nicodemo, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te enteras, Nicodemo? Seguro que Nicodemo se acordó de esas palabras al ver la cruz y quitar los clavos junto con José de Arimatea y llevar el cuerpo al sepulcro. Seguro que se acordaría de esas palabras, si son inmortales. Allí, como lo hacen los judíos, lo envolvieron con un lienzo y especias aromáticas. Nicodemo debió de haber gastado muchísimo dinero. Dice el pasaje que compró como 100 libras de especias aromáticas. 100 libras yo calculo que serían 30 o 40 kilos de especies aromáticas que había luego que envolverlos en algún líquido. Y yo creo que la tienda, Nicodemo, limpió la tienda de especies aromáticas. Este es el sepelio, diría Nicodemo, este es el sepelio del Señor Jesucristo. Este es el sepelio del universo. Es mi Señor. Eso que eran discípulos secretos. Lo enterraron en un sepulcro nuevo. En otro pasaje nos dice que era un sepulcro que José había preparado para él mismo. Era un hombre rico y mandó cavar un agujero. Y esto es para mí el sepulcro este. Es interesante que el Evangelio nos dice también que la tumba, el sepulcro, estaba en un huerto. Y digo esto que lo veo muy interesante porque para mí no es coincidencia que Adán y Eva pecaron en un huerto. Y nuestro Señor Jesucristo fue enterrado en un huerto. Sepulcro nuevo, labrado en la roca, como una cueva, y nadie podía robar el cuerpo porque pusieron una gran piedra en la entrada, y de esto podemos aprender de la gran providencia. A mí me encanta, la providencia de Dios me encanta. Para mí es algo fascinante hablar de la providencia de Dios. Por ejemplo, en Ruth, cuando Ruth y su suegra Noemí iban por los campos de Moab, buscando trabajo, donde espigar, y un campo, miles de campos, otro campo, otro campo, otro campo. Qué casualidad que fue al campo de Booz, atravesando campos. Hermano, eso es la providencia de Dios. Dios le llevó al campo de Booz para que allí surgiera todo lo que surgió y que de ahí de Booz naciera el Mesías. Yo admiro la providencia de Dios. Y con esto igual, la gran providencia de Dios para con el cuerpo de Jesucristo, el que nunca tuvo donde recostar su cabeza. Dios le proveyó de un sepulcro nuevo y de los ricos. Él se lo proveyó, Él proveerá. Él le proveerá de todo lo que necesitamos a nosotros, para nuestra vida y para nuestra piedad. Él proveerá, hermano. Eso, a lo mejor somos pobres, pero en último tiempo Dios va a proveer de todo lo que necesitamos. De todo. La tumba estaba cerca del Gólgota. La tumba, qué casualidad también, es otra casualidad, ¿eh? Esto es la soberanía de Dios, hermano. No puede ser que la tumba estuviera, y ahora sí, que no, estuviera lejísimo, no podía ser. Bueno,
Dice que eso había que quitar, el cuerpo había que quitarlo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, dice Deuteronomio, y lo hicieren morir, lo colgaréis en un madero, pero no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es por Dios el colgado en un madero. Una gran maldición si se dejaba el cuerpo del Señor Jesucristo en el madero. Y por eso se mandó que se le quebraran las piernas al de la izquierda, al de la derecha, le quebraron las piernas porque al darle con un tarugo en el fémur, le quebraban el fémur, entonces ya su cuerpo ya no podían elevarse y administrar el resuello. Pero al Señor Jesucristo, como ya lo vieron muerto, lo dejaron. Y por eso los soldados, para comprobar que el Señor estaba muerto, le traspasaron el costado con una lanza. Muy importante que nuestro Señor fue enterrado, y podemos imaginarnos a José y a Nicodemo poniéndose de acuerdo. Fijaos, el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, era viernes. A las 6 de la tarde ya debían de cesar todas las actividades. Tenían de las 3 a las 6 para hacer la mirra, los halos, embalsamarlo, enterrarlo. Yo no veo que a Nicodemo y a Arimatea, José de Arimatea, ponerse de acuerdo. Es la providencia de Dios. No creo que se pusieran de acuerdo, que dijeran ellos, tenemos que darnos prisa, yo voy a hablar con el gobernador a que me dé el cuerpo, tú compras la especia aromática, yo compro la sábana, ya sabes que ahora es viernes, es la hora de preparación de la Pascua. Tenían exactamente hasta las 6 de la tarde para ir al Gólgota, para enterrar a nuestro Señor Jesucristo, porque el día de descanso los judíos comenzaban el viernes a las 6 de la tarde. Es decir, entre ellos no es que se pusieran de acuerdo, volvemos otra vez a lo mismo. La providencia de Dios, Dios estaba calculando, controlando toda la situación. El sepulcro, la sábana, porque ya estaba escrito, profetizado. La providencia de Dios. Había un huerto que había una tumba. Qué casualidad que a pocos metros del Gólgota había una tumba. ¿Vosotros pensáis que eso es casualidad? Yo no creo que eso sea casualidad. La providencia de nuevo de Dios. Dios lo tenía todo preparado para que ellos lograran que nuestro Señor Jesucristo fuera enterrado en ese lugar, a la perfección, todo controlado, y para la gloria de Dios. La última pregunta, y ya no me da más tiempo para seguir. Es precioso el tema, pero no me da más tiempo. ¿Quiénes fueron los testigos del entierro del cuerpo del Señor? ¿Quiénes fueron los testigos? Primero llegó el rey Herodes y su comitiva. Luego llegó el gobernador Pilato y su ínclica esposa. ¿Sabéis cómo se llamaba? No sé si era Prócula o Drusila, no me acuerdo. Y llegó con su esposa. Luego llegaron los discípulos acompañados por la Virgen María y luego todos sus parientes, ya después, cuando ya había pasado la tormenta. ¿Quiénes fueron los testigos? Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, ya termino. Comentar por último esta humillación del Señor, cómo fue el punto más bajo. Cristo llegó hasta el punto más bajo, antes de ser exaltado. Azotado por los soldados, luego muerto en el Gólgota, como un criminal de lo más vil, sepultado en una tumba que ni siquiera era suya. Y nadie fue a su funeral. Nadie fue a su funeral. Más que unas pocas mujeres. María, Magdalena, la otra María. De verdad, él fue humillado, fue desechado por cada uno de nosotros. Pero lo bueno de esto es que Dios, hermano, habéis visto lo miedoso que era Nicodemo y José de Arimatea, y lo miedoso que eres tú, y yo, y lo pecador que eres tú, y yo.
Pero, hermano, una de las aplicaciones de esto es que Dios ha perdonado las ofensas de esas personas, como ha perdonado también todas nuestras ofensas, todas nuestras debilidades. Dios usó a José de Arimatea, sabiendo que él era un discípulo secreto. Dios usó a Nicodemo, aunque era un hombre que tenía miedo de los judíos. Y al último, Dios los usó. Dios los perdonó. Dios perdona lo que eras antes. Dios echa en lo profundo del mar todos tus pecados, cualquiera que sean. No importa cómo hayas vivido, no importa cómo seas. Dios lo tira a lo profundo del mar. Pues Dios los perdonó y Dios lo usó. Como Dios te puede perdonar a ti y Dios te puede usar a ti para la gloria de Dios. También, fijaos, también pensamos que Dios perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, el valiente, que era el valiente. Los discípulos habían desertado y ni siquiera estuvieron en el funeral, ninguno de ellos. Pero Dios, hermano, a todos ellos los perdonó, a todos ellos lo usó. Igual que a ti, Dios te puede perdonar y te puede usar para su gloria. Que el Señor os bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana viendo las vidas de estas personas, que de ellos, Señor, podemos aprender mucho, copiar de ellos, pero básicamente, Señor, nos damos cuenta de tu perdón, de tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Y una vez más, Señor, te damos las gracias que salen, que surgen de nuestro corazón, sabiendo que eres un Dios tan grande, pero sabiendo también que nos amas. Te ruego, Señor, que en esta tarde sea una tarde de gloria y de bendición y de exposición de tu palabra. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que tú nos acompañes. Amén.